Vamos a hablar de la turbación hoy y quisiera hacer algo así como una fisiología de la turbación. ¿Cómo funciona esto? Y nada mejor que ver un hecho de turbación en la Biblia, el más característico, para analizar algunas cosas que pasan alrededor de eso. Los invito entonces a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Si usted tiene allí su Biblia, capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y nos ponemos de pie. Vamos a leer estas palabras de Jesús en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Nos ubicamos un poco en el momento. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús está sentado con los suyos en la última cena. Y entonces tiene una conversación con ellos. Una conversación donde Jesús toca los temas más importantes de la vida cristiana. Se lo ha llamado el sermón del aposento alto. Pero más que un sermón, es un largo diálogo donde él explica a sus discípulos en la intimidad, no ya como en el sermón del monte delante de toda la multitud, sino en la intimidad, qué es lo que él va a entregar, lo que va a suceder, lo que él nos va a dejar y lo que él espera de nosotros. Y termina este diálogo que comienza con el lavamiento de pies, termina con la oración del Señor, orando por los suyos y también por nosotros. Quiere decir que este es uno de los pasajes de la Escritura que más nos toca, que más llega con fuerza a nuestro corazón, porque es el Señor hablando al núcleo íntimo, aquellos que son sus discípulos más íntimos, los 12 que están en ese momento con Él. Vamos a leer los primeros 14 versículos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí nada más, podemos tomar asiento. Jesús se reúne con los discípulos y está dando la última lección antes de ir a la cruz. Cuando termine esta cena y esta conversación, Jesús saldrá, irá al monte de los olivos, entrará al huerto de Getsemaní, será prendido, será juzgado durante toda la noche y al otro día va a ser crucificado. Ahora, esa noche, en un momento, se produjo un diálogo perturbador. Él anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. Ahora, usted imagínense, está Jesús con los 12 discípulos y Jesús, están todos en paz, en la relativa paz de quien sabe que hay una presión de los poderes religiosos sobre ellos,
pero están unidos y en ese momento Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Alguien de los que está aquí en la mesa es un traidor. Es indudable que eso comienza a presentarse en la mente de ellos como una amenaza latente. Se ha roto este grupo. Hay alguien aquí que no sabemos quién es, pero hay alguien que ha traicionado. Y entonces comienza en ellos una sensación de inseguridad frente al Señor y frente a los demás que estaban allí. Comienzan a sentirse que el corazón de ellos está turbado. Y Pedro, en medio de esto, lanza su proclama de que aunque sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y en ese momento Jesús le dice, mira, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y si había perturbación hasta ese momento, la perturbación aumenta, el clima se enrarece, algunos están incómodos y todos están desorientados. A veces aparecen situaciones como esta, que turban. Y nosotros no le damos importancia, pero tiene mucha importancia porque están perjudicando, están minando nuestro equilibrio espiritual y nuestra paz espiritual. Ellos en ese momento perdieron el equilibrio espiritual y perdieron la paz espiritual. Estaban con el Señor, pero realmente estaban percibiendo una amenaza que era latente, y no es nada peor que una amenaza latente. Es preferible poder identificarla a que digamos acá estamos amenazados por algo y no sabemos qué es, ni sabemos quién es. Y sintieron lo que sentimos nosotros el martes pasado, que el piso se movía, ¿sí? que se sacudía toda la vida de ellos. Entonces aparece allí la turbación. ¿Qué es la turbación? La turbación es una alteración de la normalidad. Turbación es nada más que una alteración de la normalidad. Cuando el curso natural de las cosas se interrumpe, cuando entran elementos que alteran el equilibrio de la vida, entonces perdemos la paz y entramos en un estado de turbación. Significa que el río de la vida que se deslizaba hasta ese momento plácidamente se salió de su cauce. La turbación es una reacción interna, es un desasosiego, es miedo, es angustia, porque las cosas se han trastocado. Con Celia teníamos que viajar en el 2001 a Nueva York en el mes de septiembre, justo cuando cayeron las torres. Teníamos 3 campañas de evangelización para hacer en aquel lugar y bueno, sucedió lo que sucedió. Tuve que llamar a los Estados Unidos y decir, bueno, yo no puedo viajar porque de mi país no sale ningún avión. Se cortaron las comunicaciones. Pero finalmente, cuando salió el primer avión, volamos a Nueva York. En ese avión, uno de esos aviones grandes para casi 400 personas, había 60 personas nada más viajábamos, por el miedo que había. Pero llegamos allí. Y allí nos encontramos con una señorita que nos contó su historia. Ella tenía todas sus pertenencias en un lugar cerca de las Torres Gemelas. Tenía todo su dinero, tenía toda su documentación, tenía su vivienda, tenía todo allí. De golpe, ella estaba fuera de su casa, estallan las torres y desaparece su casa, desaparecen sus pertenencias, desaparecen sus documentos, desaparece todo. Y ella nos contaba que él se quedó caminando por las calles pensando, lo único que tengo es lo que tengo puesto, no puedo justificar quién soy, no tengo dónde ir a dormir, estoy sola, estoy vagando por estas calles sin saber qué hacer. Y dice que todo el día estuvo vagando por Manhattan de un lado a otro sin saber cómo resolver el problema en un estado de extrema turbación.
Finalmente, entró a una iglesia donde iban las personas que estaban como ella, desorientados, turbados por lo que había pasado, que no entendían nada. Es increíble, pero en ese momento entendíamos más nosotros los que estábamos en el sur, que ellos que no tenían comunicaciones. Y entonces dice, cuando llegué allí, dice, entonces me dieron ayuda, me dieron asilo, y le dijeron que se quedara tranquila porque se iban a recuperar los documentos. Y cuando nos contaba esto, estaba ya trabajando en una entidad cristiana, en la recepción de una entidad cristiana, tratando de reconstruir eso. Pero yo quisiera por un momento que miráramos a esta jovencita caminando por Manhattan, diciendo, lo único que me queda es esto. No tengo documentos, no puedo justificar quién soy, no tengo dónde ir a dormir esta noche. Está en un estado de desamparo, un estado de confusión, y tampoco sabe qué es lo que ha pasado, porque no puede llegar al lugar donde estaba su casa para ver si algo quedaba. Está en un estado de alteración. Cuando se altera la realidad, algo pasa en nosotros. Cuando se altera el cauce normal de las cosas, es cuando comienza en nosotros la turbación. Los discípulos eran un grupo de gente de Galilea. Ellos no eran oriundos de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era la gran ciudad y ellos eran un grupo de provincianos que estaban en ese lugar siguiendo a Jesús, que también había estado y se había criado en el norte, en Galilea. Sabían que ellos estaban enfrentados al poder político religioso que los estaba buscando y que quería realmente matar a Jesús, como lo va a hacer esa noche, que lo va a prender y lo va a llevar a la cruz. Contaban los enemigos con la fuerza de seguridad, contaban con una cantidad de recursos, estaban respaldados por el Imperio Romano, por lo tanto ellos estaban en inferioridad de condiciones. Habían logrado los enemigos infiltrar al grupo. Había alguien allí, Jesús dice, que nos está traicionando, alguien que me va a traicionar. Ahora fíjense ustedes, estamos en un ambiente hostil, nos encerramos en el aposento alto diciendo, bueno, acá hay paz, y de pronto Jesús dice, no, hay un infiltrado. Todo eso que presiona adentro, afuera, ahora ha llegado adentro. Y el terror se apodera de ellos. No querían ese enfrentamiento, no veían tampoco un camino de salida. Lo único que tenían era turbación. Sentían su insuficiencia, sentían su vulnerabilidad, se sentían inseguros, no tenían certezas. Y el ser humano necesita certezas. Y en ese momento no las tenían. ¿Qué pasó entonces? Que entonces empiezan a hablar los discípulos. Y si ustedes siguieron con atención la lectura, habrán visto que interviene Tomás, que interviene Felipe, que en alguna forma la turbación se verbaliza, llegan a las palabras. Tomás es un hombre analítico, es un hombre que busca certezas. Tomás hubiera sido un excelente científico, un científico que investiga y quiere saber. Los científicos siempre quieren saber. Es el que dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Nosotros necesitamos saber. En este momento lo único que nos puede sacar de la turbación es saber qué es lo que pasa, saber cómo es esta situación, qué es lo que está aquí en tensión. Señor, te vas a ir, no sabemos a dónde vas. Señor, te vas a ir y nos dices que eres el camino, ¿cómo podemos seguir ese camino? Habla de la confusión. Pero al lado está Felipe. Felipe no es como Tomás, Felipe es una persona diferente, es el hombre práctico del grupo. Felipe es el que saca cálculos. Cada vez que hay que sacar cálculos, Jesús se remite a Felipe. Felipe hubiera sido un excelente economista. Hay un científico y un economista allí. El científico quiere saber. El economista que está allí quiere la verdad, quiere ver. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, los discípulos están demandando las dos cosas fundamentales que uno busca cuando está turbado. Tomás dice, quisiéramos saber, y Felipe dice, quisiéramos ver.
Cuando estamos en medio de la turbación, estas son las cosas que buscamos. Queremos saber cómo se va a desarrollar el problema que tenemos. Y queremos ver cuál es el camino de salida, cómo se puede, qué recursos tenemos para salir de esto que estamos viviendo. Pero analicemos una cosa y analicemos lo que Jesús dice. Porque Jesús les dice que las preguntas ya están respondidas. Jesús les dice, ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ya sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Como diciendo, ¿qué me están preguntando? Ustedes saben eso. Jesús les va a decir, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, Jesús dice, ustedes saben y ustedes me han visto. ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Por qué me preguntan a mí? Diciendo, no sabemos. ¿Por qué me dicen, quisiéramos ver? Ustedes saben y ustedes han visto. ¿Qué es lo que saben? Hace 6 meses atrás, Jesús había comenzado a hablar con ellos y les había empezado a contar. Es necesario ir a Jerusalén. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los enemigos. Será crucificado. Resucitará al tercer día. Ellos lo saben. Jesús se lo ha dicho. Este es el proceso. Ahora están en medio del proceso y dicen, pero quisiéramos saber. Pero hace 6 meses que le viene hablando de esto. Hace 6 meses que Jesús está diciéndoles estas cosas. Pero ellos quieren saber. Y están turbados porque no saben. Y Jesús dice, ¿están turbados porque no saben o están turbados porque no escucharon? Porque ustedes saben. Me dicen, queremos ver al Padre. Pero escúchenme, no me han visto a mí. No han visto el poder que tengo. No han visto los milagros. No he visto que resucito muertos. No han escuchado mi palabra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué me están pidiendo ver si lo tienen delante? Jesús le está diciendo que hay una actitud espiritual, que es la que los lleva a la turbación, que están pidiendo en medio de la turbación cosas que ellos ya tienen, pero que no las han elaborado, que no las han asimilado. En los 3 años que él estuvo con ellos, los equipó, les dio el equipo. Ellos tienen todas las herramientas. El Señor les ha dado todas las herramientas. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Ustedes quieren ver, ya me han visto. Yo los he equipado, les he mostrado hasta mi gloria. Hasta he subido con 3 de ustedes al monte y me he transfigurado delante de ellos. Ustedes saben esto. ¿Ustedes qué quieren ahora? ¿Quieren ver? ¿No han visto todas las cosas? ¿Han estado ciegos estos 3 años? Puede ser que ustedes estén turbados hoy y me estén preguntando a mí y me estén inquiriendo. Queremos saber, queremos ver. ¿Por qué? Porque estamos turbados. Muchas veces escuchamos sin oír, oímos sin escuchar. Las palabras pasan desapercibidas y no las internalizamos. En casa pasa eso. Yo diría que periódicamente pasa eso. Mi esposa yo estoy dando vueltas por allí, estoy pensando en mis cosas. Mi esposa pone algo en el fuego y me dice, voy a salir, dentro de 10 minutos hay que apagar el horno. Y yo digo, sí. ¿A qué no sabe usted qué pasa después? Pero te dije. Ahora tomó otro sistema. Y es, voy a salir 10 minutos, dejo el horno encendido. Dentro de 10 minutos hay que apagarlo. Repetime qué te dije. Repetime qué te dije para asegurarse. ¿Por qué? Porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. Y este es uno de los graves problemas en la vida cristiana. Oír, pero no escuchar.
¿Cuántos sermones escuchó usted en su vida? ¿Cuántas explicaciones de la palabra de Dios ha recibido? ¿Cuántas veces ha leído su Biblia? Todo eso no sirve absolutamente para nada si nosotros no internalizamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no está puesta para que llenemos nuestra cabeza, sino para que llenemos nuestro corazón. La palabra de Dios no puede quedarse aquí, porque si se queda aquí no sirve. Tiene que bajar a la vida y tiene que encarnarse en la vida. Tiene que modificar nuestro corazón y tiene que modificar lo que nosotros somos. Hoy nosotros tenemos la libertad de reunirnos en un lugar como este y como tantos otros que hay en América Latina, sin que nadie nos persiga. Abrimos la Biblia cuantas veces queremos, predicamos cuantas veces queremos, estudiamos la Biblia cuantas veces queremos. Y sin embargo, hay una debilidad espiritual en el pueblo de Dios en este momento que es superior a cualquiera de las del pasado, donde no vivíamos con tanta seguridad como estamos viviendo hoy. El Evangelio de Jesucristo no solamente necesita ser predicado, necesita ser encarnado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cristianismo no es una cosa para hablarla solamente o para transmitirla como un conocimiento, sino es algo que se predica con la propia vida, con lo que uno es. Es decir, hay que encarnar el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene el Evangelio hoy acá, ¿no es cierto? Podemos abrir cualquiera de los Evangelios y leer acerca de Jesús. Y nosotros hoy abrimos el Evangelio y comenzamos a predicar con la Biblia abierta acerca de Jesús, porque lo tenemos aquí escrito. Los primeros cristianos no tuvieron el Evangelio. No tuvieron el Evangelio. Se escribió mucho después el Evangelio, de que ellos salieran en Pentecostés. Ellos no tenían un libro básico. Ellos no podían hacer un culto y levantarse y decir, leamos el Evangelio de Juan para saber quién era Jesús. Ellos tenían que hablar. Pero el gran impacto era que ellos se convirtieron en el Evangelio viviente. La vida de ellos encarnaba la palabra de Dios. No eran, como dice la carta a los hebreos, tardos para oír. Oían y tomaban esa palabra y la metían en su corazón y la transmitían. Es decir, la palabra estaba metida en sus vidas y el que los miraba veía el Evangelio caminando en las calles. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos acerca a Jesucristo, nos hace a la imagen de Cristo. Y se veía Jesucristo en ellos. Lea usted la historia de Esteban. Cuando estaba en el juicio, dice, miraron el rostro, lo contemplaron y era el rostro de un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban viendo en él la gloria de Dios. La gloria de Dios en una vida que había encarnado el Evangelio. El Evangelio viviente era ese hombre que estaba no solamente hablando de Jesucristo, estaba mostrando en su vida a Jesucristo. Hoy hemos convertido muchas veces la evangelización en una charla. Hablamos de Jesucristo, pero no mostramos a Jesucristo. ¿Y por qué no mostramos a Jesucristo? Porque conocemos todas las cosas, pero eso no baja a nuestro corazón, no las hemos internalizado. Y entonces llega el momento de la turbación y a pesar de todo lo que sabemos, empezamos a decir, quisiera ver, quisiera saber. No, sabes, lo conoces, lo has leído, te lo han explicado. El asunto es que no lo has metido en el fondo de tu corazón. El asunto que no ha afectado tu vida. Y entonces vas y le llevas el folleto, la invitación a otra persona, pero la otra persona no lee solamente el folleto y la invitación, la otra persona está leyendo tu vida. Y tu vida tiene que reflejar a Jesucristo. Y si tu vida no refleja a Jesucristo, algo está pasando en tu vida espiritual. No basta solamente con conocer la Biblia, hay que meterla dentro. Hay que internalizarla, hay que vivirla. La Biblia es el libro de Dios para que lo vivamos cada día. Y lo que pasaba con los discípulos esa noche es que estaban turbados porque ellos habían escuchado muchas cosas, pero no las habían metido dentro del corazón, no las habían meditado, no estaban viviendo realmente al ritmo que Jesucristo les estaba pidiendo. Y hoy tenemos que decir que no estamos viviendo al ritmo que Jesucristo nos está pidiendo a cada uno de nosotros. No estamos viviendo ese ritmo.
Tenemos muchas cosas. Tenemos templos grandes, tenemos comodidades, tenemos todo. Y es una bendición de Dios, ¿no es cierto tenerla? Es una bendición de Dios. Pero tengamos cuidado, porque podemos llegar a decir, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Tenemos necesidad del Señor y tenemos necesidad de mostrar a Jesucristo. ¿Por qué la gente muchas veces rechaza el Evangelio? Porque no lo ve encarnado en la persona. Porque no lo ve, no ve el Evangelio viviente. No ve que ese mensaje haya realmente transformado nuestras vidas. Porque como decíamos en las noches anteriores, hay mucha vida raquítica, hay mucha vida que va a los tirones, hay mucho cristiano flaco, que le falta vitalidad, que no tiene una buena relación con Dios, que no busca ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando estas búsquedas no están, cuando la palabra no se encarna en nosotros, el Evangelio se transforma en palabras nada más. Palabras, palabras. El Señor Jesucristo fue la encarnación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra escrita, pero la palabra escrita nos habla de la palabra encarnada. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios encarnada. Y lo que tenemos que hacer nosotros es encarnar la palabra de Dios en nuestra vida. Que esto que leemos no se transforme simplemente en letra muerta, que llega a la cabeza y forma parte del conocimiento, pero no forma parte de la experiencia. Erasmo decía que tenían que tener cuidado los cristianos de su tiempo, porque el Evangelio no era una forma de creer solamente, sino una forma de vida. No era solamente una forma de creer. Muchos creen que porque creen en determinada forma, ya son cristianos. Pero ¿cómo estás viviendo? El Señor Jesucristo no dijo, por sus credos los conoceréis. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque Cristo fructificaba en la vida. Cuando lleguemos al cielo, no nos van a preguntar cuál era la doctrina que teníamos. No es un examen de teología lo que vamos a rendir en el cielo, ¿eh? En el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de nuestras obras, de lo que ha hecho el Evangelio en nosotros. Jesús fue contundente con eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios, y les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Lo escuchó? Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús, que ni sacando demonios ni haciendo milagros, la persona demuestra que es de Cristo, sino que el fruto, lo que Cristo produce en nosotros, esto es lo que demuestra que somos cristianos. Allí había un grupo de personas, discípulos de Jesús, que escucharon a Jesús durante 3 años, no solamente en lo público, sino también en la intimidad. Lo escucharon de todas las formas. Jesús les habló de todas esas cosas. Y llegaron al final y están en el aposento alto y están diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, pero te lo dije. Señor, no hemos visto, pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿lo viste? Pero estás ciego espiritualmente. Y por eso se produce la turbación. La turbación llega a nuestra vida, todos tenemos problemas y todos en algún momento se mueve el piso de nuestra vida. Y todos en algún momento el cauce se desvía. Pero ese es el momento de la prueba. Ese es el momento de la prueba. Es el momento en que el Señor está mirando si la confesión de fe, si lo que cantamos, si lo que oramos,
si lo que escuchamos y lo que le enseñamos a otros realmente está metido en nosotros o no está metido en nosotros. Porque podemos proclamar fortalezas, podemos cantar acerca de lo que el Señor da y podemos hacer promesas profundas en nuestras canciones, pero el asunto es que un día Dios viene y dice, yo voy a probar si todo eso que cantas, que lees, que escuchas, realmente ha hecho algo en tu vida. Y la prueba tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con el pasado. Probó Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham dejó Ur de los caldeos, se fue y el Señor lo hizo el hombre más rico de la tierra, de su época. Pero realmente, ¿este hombre es un hombre de verdadera fe o está siguiendo a Dios por los bienes que le da? Abraham, toma a tu hijo, tu único, y llévalo y lo sacrificas. ¿Qué está probando Dios? Está probando la fidelidad. Y cuando Dios detiene la mano de Abraham, dice, ya he visto que temes a Dios, que lo que dijiste es verdad, porque pasaste la prueba. Viene Satanás delante de Dios y acusa a Job. ¿De qué lo acusa? ¿Acaso está sirviendo Dios a Job de balde? No, es por todo lo que le das. Y Dios dice, vamos a probarlo, tócalo, hasta acá lo puedes tocar. Y empieza a perder todas las cosas. ¿Qué se está probando? Se está probando la fidelidad, todo lo que él ha dicho, todos los sacrificios que ha hecho. Dios está probando si todo eso es de verdad o es falso. Si la moneda tiene valor o si es una falsificación. Cuando llega el momento de la prueba es cuando se sabe la verdad. Y muchas veces llegamos a ese momento y entramos en el campo de la turbación y se nos mueve todo como se nos movía a los discípulos, se nos mueve todo y resulta que sabemos todo. Tenemos todas las respuestas. Sabemos cuál es el camino, sabemos qué es lo que Dios quiere, sabemos cómo obra el Espíritu Santo, pero no lo hemos metido adentro. Y entonces estamos temblando. Lo hemos metido dentro de nuestro corazón. Cualquier viento hoy nos mueve si no tenemos internalizada la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ha sido hecha carne en nosotros. Esto fue lo que pasó con los discípulos. Escucharon y escucharon y escucharon a Jesús, pero cuando llegó el momento supremo, ellos no estaban preparados. No estaban preparados. Pero cuando Jesús habló, se levantaron y dijeron, no, nosotros estamos preparados. Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y todos los demás dijeron lo mismo. No, acá somos todos una joya. Hasta que aparecieron en Getsemaní los enemigos y salieron todos corriendo. ¿Por qué? Porque no habían metido dentro la palabra de Dios, no habían metido dentro todo eso. La habían metido en la cabeza, no la habían hecho bajar al corazón. Había una rebeldía interna contra esa palabra que la escuchaban, la aprendían, pero no bajaba a la vida. Y hay que tener cuidado porque esa rebeldía interna aparece en el corazón de los cristianos, que escuchan la palabra y saben todas las cosas, pero después no la practican. Y si no practicamos la palabra de Dios, si nos quedamos solamente con el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, eso no sirve. No sirve para tu vida espiritual. Si Dios habló, esta palabra tiene que producir algo en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si esta palabra es viva y eficaz, tiene que transmitir vida y eficacia a mi vida. Y si no transmite vida y eficacia es porque yo le estoy poniendo una barrera a la palabra de Dios. La tengo en la cabeza, pero no la dejo bajar a la vida, al corazón, a la intimidad. El salmista decía, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo. Era una cuestión de amor. No era solamente una cuestión de conocimiento. Él no dice, cuánto conozco yo tu palabra. Él dice, no, cuánto amo. La palabra de Dios debe ser amada. Ustedes tienen oportunidades, tienen academia bíblica, tienen cursos, tienen todo. Vayan allí y llénense de la palabra de Dios. Dejen que la palabra de Dios llene la vida, porque puede ser sacudida su vida en cualquier momento. Y lo que usted ha atesorado en su corazón, eso es lo que queda.
Tengo un amigo, un pastor amigo que vendió su carro. Lo vendió y resulta que parece que alguien que cayó el carro en manos de estafadores. Se empezaron a cometer fechorías con ese carro y cuando la policía fue a ver, el carro pertenecía al pastor fulano de tal. Vino la policía y se lo llevó. Acusado. Y él me contaba, me esposaron, me llevaron a una comisaría, me dijeron, el ilícito se cometió a 400 kilómetros, así que lo van a llevar allá. Dice, ni siquiera me llevaron en un auto de la policía, en un carro de la policía, en un celular de la policía. Dice, esposado, me llevaron a la parada de los buses y allí delante de toda la gente me hicieron subir esposado y me llevaron 400 kilómetros. Cuando llegaron a aquel lugar, me tiraron en un calabozo. Dice, estaba con 2 presos de esos que tienen una larga historia en el delito. Dice, yo me senté en el suelo y empecé a recordar la palabra de Dios y empecé a repetir esos versículos. Dice, y esa palabra en mi corazón me dio una profunda paz. Y vino alguien por compasión y le dijo, ¿qué necesita? ¿Qué quiere que le traigan? Él dijo, una Biblia. El policía se quedó mirando, una Biblia. Sí, yo quiero una Biblia. Y él me decía, todo lo que yo había podido meter dentro de mi corazón, no dentro de mi mente, sino dentro de mi corazón, es lo que me daba paz en ese lugar. Me daba paz. La palabra de Dios internalizada, metida adentro, es lo que le daba paz. Finalmente salió de ese lugar. La policía, por supuesto, lo declaró inocente, pero le dijeron, por 30 días pueden venir de cualquier lugar, cualquiera de las brigadas, porque la conexión entre una brigada y otra anda mal, y lo puede detener y vuelve a este proceso. 30 días estuvo en un lugar que no era su casa. Y ahí fue cuando me contaba esto. Qué importante que había sido. Dice, yo recordaba la palabra de Dios, que la tenía en mi mente, pero la tenía en mi corazón. Dice, y cuando me tiraron a aquel calabozo, y caí, y vi la compañía que tenía, y se cerró la reja, yo dije, gracias Señor, porque mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo tengo una paz diferente. Hermano, atesore la palabra de Dios, métala en su corazón, métala en su vida. Entra por la cabeza, pero hágala bajar a su corazón. Hay que amar la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Dios nunca nos manda una prueba sin habernos equipado antes. Siempre que Dios manda una prueba a la vida, le ha dado a usted ya todos los recursos como para que salga. Lo que está probando Dios es si usted está usando esos recursos o no los está usando. El padre nunca le da una prueba a su hijo para destruirlo. Se la da para que crezca, pero se la da para saber si está manejando bien los recursos espirituales o no está manejando esos recursos espirituales. Y ellos estaban equipados. Y lo que el Señor le está diciendo a los discípulos es, ustedes tienen todo el equipo, ustedes saben todas las cosas, ya yo se los he dado. Lo que pasa es que no lo han metido adentro y no lo están usando correctamente. Y están entonces preguntando lo obvio. Y Jesús le dice, en este momento tienen que permanecer serenos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, permanezcan serenos. A veces cuesta permanecer serenos, no es fácil. Pero el Señor ha provisto para nuestra serenidad, para que vivamos serenos ante los problemas de hoy, ante los problemas de mañana, ante la inevitabilidad de la muerte, que vivamos serenos. Y fíjese, Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay que mover la fe, hermano, hay que mover la fe. Hay que mover la fe. Y hay que poner la fe donde debe estar.
Todos nosotros tenemos la capacidad de confiar, pero la fe tiene que estar puesta donde debe estar. Muchas veces la fe no está puesta donde debe estar y la capacidad de confiar se pone donde no debe estar. Fíjense ustedes lo que dice el salmista: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Es decir, puedes poner la fe en algo equivocado, no la pongas, no la pongas. Muchos ofrecen salvación hoy, tienen seguidores, que creen en ellos. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, creed también en mí. La garantía no solo para lo contingente, sino para lo eterno. Fíjense cómo continúa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Les está diciendo: ni turbación ahora, ni turbación frente a la muerte. Porque ustedes tienen las herramientas para vivir en la paz. Ustedes tienen las herramientas, hermano. El Señor nos dio todas las herramientas. Y nos dice: ni ante la vida, ni ante la muerte tienen que turbarse, porque ustedes tienen todas las herramientas para vivir profundamente su vida cristiana y su vida espiritual. Hermanos, somos conscientes de nuestra debilidad, ¿no es cierto? Somos conscientes, a veces no somos conscientes de la debilidad, pero somos conscientes de nuestra debilidad, pues seamos también conscientes del poder de Dios. Las dos cosas. Tengo que ser consciente de mi debilidad, sepa yo cuán frágil soy. Y tengo que ser consciente de que hay un Dios omnipotente y que estoy bajo el cuidado de ese Dios que me protege todos los días de mi vida. Aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros, está con nosotros. Y mis hermanos, esto es lo que necesitamos, porque llega la turbación a nuestra vida, y llega no solamente la turbación, llega la desesperación y llega la angustia. Y hay momentos que la desesperación se transforma en inaguantable. Y el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, usen las herramientas espirituales. Y no estamos usando las herramientas porque las metimos acá, pero no las bajamos donde tienen que funcionar. Y muchas veces ni siquiera nos preocupamos por ponerlas acá. Muchas veces ni siquiera las ponemos acá. ¿Usted cree, por si acaso, que porque venga una o dos veces semanas a la iglesia y escuche el sermón, eso basta para alimentar su vida espiritual? No sea ingenuo, no sea ingenuo. Apenas si los sermones que escuchamos son un empujoncito que nos dan para nuestra vida espiritual. Es el enfrentarse cada día con la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios, pero abrir la palabra de Dios no para sacar fechas y hacer cronologías ni nada de eso. Abrir la palabra de Dios para decir: ¿qué me está diciendo Dios a mí en este momento? Quiero que Dios me hable. Y después que termino de leer la palabra de Dios y que ya entendí lo que Dios me dijo a mí, tengo que inclinarme y decir: ¿y ahora qué le voy a decir yo a Dios? Porque esto es un diálogo. Él habló. Y yo tengo que presentar mi vida delante de Él. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esta palabra de Dios que acabo de leer? Así es como funciona la palabra de Dios, mi hermano. Así es como funciona. Es decir, no es cuestión tampoco de leer un pedacito de la Biblia cada día o 3 capítulos cada día. Porque usted puede leer la Biblia todos los días y leer 3 capítulos todos los días o un pedazo todos los días o lo que sea, que si usted no se pregunta qué me está diciendo Dios a mí y qué respuesta tengo que dar a la palabra de Dios, eso que usted leyó no le sirve para nada tampoco. Es un ejercicio espiritual frente a la palabra de Dios. Y si nos falta ese ejercicio espiritual, entonces cuando llega la prueba, llega la turbación. Vamos a preguntar cosas obvias, cosas que tenemos que saber, cosas que hemos leído, cosas que hemos escuchado, pero a las que nunca le hemos prestado la verdadera atención. La vida espiritual es algo que hay que cultivar, mi hermano, hay que cultivarlo todos los días. Y se cultiva a la luz de la palabra de Dios, pero a la palabra de Dios con un corazón abierto. Y cuando yo tengo el corazón abierto y miro al Dios Todopoderoso, pase lo que pase en mi vida, yo tengo paz.
porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es como el mundo la da, es la paz que tiene que reinar en la vida del cristiano cuando dejamos que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros a través de la palabra de Dios. No se olvide, el Espíritu Santo actúa a través de la palabra de Dios. Ser llenos de la palabra de Dios y hacerla bajar al corazón es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Siempre está ligado el Espíritu con la palabra, siempre está ligado el Espíritu con la palabra. Fíjense un hombre como David. ¿Recuerda usted David? David era un hombre que fue perseguido. Lo perseguía Saúl. No era una persona que estaba contra él. Era un ejército de 3.000 hombres el que lo buscaba en el desierto de Judea. Ahora, el desierto de Judea no es de una gran extensión. 3.000 hombres que lo salían a buscar. Y David se escapaba como se escapa la liebre del cazador, de un lado para otro, usando toda su capacidad, su astucia, su inteligencia, para poder eludir a 3.000 hombres que lo estaban buscando en ese pañuelo que es el desierto de Judea. Pero cuando David mira eso, dice, y explica lo que vivía, él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque soy muy astuto. ¿Se acuerda usted de ese texto? No, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante, yo estaré confiado. ¿En qué confiaba David? No confiaba en su propia fuerza. Él había aprendido en la soledad. Cuando guardaba el ganado de su padre, había comprendido lo que significaba la fidelidad de Dios. Y él, aunque era un hombre astuto, porque era astuto David, un hombre inteligente, un hombre que sabía manejarse en la guerra, sin embargo, él decía, la confianza no está puesta abajo, está puesta arriba. Está puesta arriba. En el momento de inestabilidad, usted sabe que no hay lugar más inestable que el del poder. El poder siempre es inestable. El poder lo tenemos hoy, no lo tenemos mañana. Cuanto más alto sube el hombre, más inestable es su posición. Él había llegado a ser rey de Israel. Empezó siendo rey de una porción de Israel, terminó siendo rey de todo Israel. De todo Israel. Situación de inestabilidad. ¿Qué dice David? Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. No será conmovido. Si yo no confío en mi astucia política para ganar los votos, no confío en mi astucia política para mantenerme, estoy confiando en el Señor y en los imprevistos. ¿Quién no le teme a los imprevistos? Lo que puede pasar. Dice, no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme confiando en el Señor. Mire, es un hombre como nosotros, es un hombre como usted, como yo. No es ni mejor ni peor que nosotros, pero es un hombre que aprendió a confiar en el Señor, aprendió a tomarse de las manos del Señor, aprendió a depender del Señor, aprendió a meter la palabra del Señor en su corazón. Y entonces puede marchar por la vida sabiendo que tiene estabilidad y durmiendo tranquilo cuando está en el gobierno, porque nadie puede sacarlo de ese lugar, sino solamente el Señor. Y cuando es perseguido, estar en paz, porque en definitiva la protección es de Dios. Y cuando ese hombre tiene imprevisto, dice, no temo los imprevistos que puedan venir, porque yo sé que mi vida está firme confiando en el Señor. Es contundente, David. Contundente. El Señor Jesús nos dice que la fe es el antídoto. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Ahí está la fe. Creed también en mí. Y Jesús nos garantiza la paz. En este mismo capítulo, después de haberle hablado de todo eso, cuando llega el versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi hermano, en la realidad de todos los días no tenemos paz. Si usted leyó el diario de esta mañana, no tiene paz. Si usted escuchó las noticias, no tiene paz. Pero en el Señor tenemos paz. En el Señor tenemos paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús quiere que cada cristiano sea un hombre de paz, pero que tenga paz en su corazón. Nadie puede tener paz si no tiene paz interior primero, si no tiene tranquilidad. La turbación llega a nuestra vida porque ha minado nuestra fe. Y el Señor dice, con fe, con confianza, se afianza la vida del cristiano. Y cuando llega el momento difícil, él sabe cómo tiene que actuar, porque Dios le dio todas las herramientas. Mi hermano, hay un caudal tremendo en todo lo que el Señor nos ha dado para vivir. A veces decimos que la palabra de Dios es el manual de la vida, es el manual del fabricante del hombre para que aprendamos cómo vivir. Y es verdad. La enseñanza de la palabra de Dios es tremenda para nuestra vida. El asunto es que las cajas de herramientas las tengo que usar. Si no las uso, no sirven de nada. Usted puede comprarse todas las herramientas de la carpintería, pero eso no lo va a hacer carpintero, ¿eh? No lo va a hacer carpintero. Para ser carpintero usted tiene que aprender a manejarlas. Tiene que aprender a sacar el mayor provecho de cada una de las máquinas. Usted puede tener todas las herramientas, pero falta el ejercicio suyo por captar todo esto. Y lo que el Señor está diciendo es que nos está dando todas las herramientas, pero el asunto es que nosotros tenemos que usar esas herramientas, que poner en práctica lo que el Señor hizo y dejó para nosotros. Hay un caudal tremendo de recursos espirituales para que la turbación, la angustia no se lleve nuestra vida. Hay una cantidad tremenda de recursos. El asunto es que uno los tiene que meter dentro de su corazón. Los tiene que meter dentro de su vida. ¿Y sabe cuándo los tiene que meter dentro de la vida? En el momento de tranquilidad, en el momento de paz, cuando no pasa nada. Yo he visto gente en medio de la desesperación abrir la Biblia desesperado para encontrar que Dios le dijera algo. Pero si no la abrió antes, no va a encontrar ahora. Hay que llenarse antes de todas esas cosas. Atesorar las herramientas de Dios. Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, realmente inunde nuestra vida y nuestro corazón. Para que no hagamos preguntas obvias, cuando el Señor ya lo ha dicho y lo ha enseñado. Yo a veces recibo gente que me viene y me hace una pregunta, y yo le digo, escúcheme, ¿qué piensa que yo le voy a contestar sobre eso? Ah, no, ya sé lo que usted me va a decir, entonces ¿para qué viene? Viene la señorita, ay pastor, me gusta un chico que no es del Señor, ¿qué le parece? ¿Y qué piensa que te voy a decir? No, usted me va a decir esto, ya lo sabes. No vengas a preguntarme. No preguntemos cosas obvias. Ese día los discípulos preguntaron cosas obvias. Y el Señor le dijo, no, ustedes tienen las herramientas como para tener paz. Algo pasó en estos 6 meses. No escucharon, no miraron con atención, no hicieron que eso bajara en el corazón. Y por eso están turbados. Pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muevan la fe. Muevan la fe. Crean que yo voy a morir y voy a resucitar. Crean en eso y van a estar en paz. Crean que yo soy el Hijo de Dios y no van a salir corriendo. Jesús los estaba librando del fracaso con estas palabras y les estaba diciendo, ustedes pueden salir porque yo estoy con ustedes y porque les di todo para que ustedes salieran. Usted, hermano, tiene todo. Tiene todo. El asunto es que lo internalice, es que lo meta adentro.
y que la palabra de Dios empiece a ser parte de usted. ¿Recuerda usted aquel valiente de David que salió con la espada y luchó? Y cuando termina la lucha, tenía la espada agarrada en tal forma en la mano que no se la podían sacar. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer. Agarrarnos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en tal forma que forme parte de nosotros mismos y que nadie nos pueda arrebatar esa palabra vivificadora en nuestra vida.